Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Patricia Cleofas Arriaga. Soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2103-4616. El nombre del reto que presentaré hoy será el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del módulo son los derechos humanos en el ámbito internacional. La licenciatura en Derecho. El nombre del asesor educativo es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración de este trabajo es el día 11 de octubre del 2023. Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Instrucciones. Lee los dos casos que a continuación se describen y responde lo que se solicita en cada uno de ellos. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad del Estado mexicano porque Ana fue privada de su libertad por causas que violaban sus derechos humanos constitucionales y universales, y quien tiene que presentar su caso sería la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que corresponde a los artículos marcados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de acuerdo a la Convención Americana, se violentaron los siguientes derechos, marcados en los artículos 5, que es el derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, en donde nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida debe de ser informada de las razones por su detención y notificada. Toda persona detenida o retenida debe de ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, cosa que no hicieron porque la tuvieron retenida durante 3 horas. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales, cosa que no ocurrió. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, siempre y cuando no altere el orden. Artículo 15. Derecho de reunión. Se reconoce el derecho de reunión siempre y cuando ésta sea pacífica y sin armas. Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Y artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención.
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En resumen, sí tuvo responsabilidad el Estado mexicano en este hecho. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esa disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó que no tenía casa-habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad del Estado mexicano. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, situación que no fue efectuada. En relación a los derechos omitidos conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos los siguientes. No se consideró el derecho a la integridad personal. Se violó el artículo 5. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Al ser boletinado en redes sociales con su fotografía, se violenta el derecho a la privacidad y dignidad como ser humano. Artículo 8. Dentro de las garantías judiciales, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, y en este caso, él no contaba con los recursos suficientes. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que en este caso también fue responsabilidad del Estado mexicano el haberse violentado los derechos. Conclusiones. El asignar un tratado internacional para los derechos humanos en él reconocidos que se garanticen de manera plena es de suma importancia para que los Estados partes, y en este caso el Estado mexicano, promueva la protección y la garantía de las prerrogativas inherentes a la condición que representa el ser humano, siendo fundamental establecer medidas progresivas de carácter nacional e internacional para lograrlo, puesto que el Estado mexicano forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cito textualmente el Estatuto de Reconocimiento por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este tratado fue firmado por el Estado mexicano y por tal razón se debe de someter a todo lo que ahí se establece. Por mi parte es todo. Gracias.